Vamos a orar para iniciar. Estamos en un tema interesante y es un tema práctico, un tema que yo sé que nos va a entregar herramientas. Como les dije, empecé por la parte más fácil del tema sobre paternidad para que ustedes se sintieran que podemos trabajar el tema, y luego vamos a ir profundizando a cosas que nos van a hacer pensar y nos van a llevar a una reflexión profunda en Dios de lo que Él espera de nosotros como padres naturales y espirituales. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche. Queremos bendecirte. Queremos, Señor, declarar tu presencia en nuestras vidas, proclamar tu autoridad, establecer, Señor, que tu nombre es engrandecido, que tú eres engrandecido sobre nuestras situaciones. Engrandecemos tu nombre sobre nuestras circunstancias. Engrandecemos tu nombre, Señor, ante las imposibilidades que enfrentamos. Declaramos y creemos en el nombre de Jesús que para un tiempo como este, Señor, nos estás levantando y abriendo nuestros ojos para cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas, Señor. Ministra fe, ministra esperanza, ministra salud. Que nuestra mente se centre en ti, porque en ti, Señor, es donde hay no solamente vida eterna, Señor, pero esa vida eterna se traduce en propósito, Señor, para avanzar todos los días. En el nombre de Jesús, que tu entendimiento, tu revelación sea sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Es interesante lo siguiente, y yo decía que cuando yo escogía a David y a Samuel, lo escogía porque el tema de la paternidad es un tema muy difícil. Y personalmente, como mamá natural, yo puedo decir que a pesar de que uno busca al Señor, que amamos al Señor, que hemos criado a los hijos en el Señor, no nos hace gente exenta de ver a los hijos tomando malas decisiones en sus momentos. Sin embargo, puedo también decir que la semilla buena que uno siembra siempre va a producir un buen fruto. Y decía que escogía estos dos personajes porque el tema es tan difícil que es muy fácil para nosotros caer en culpabilidad. Era cuando les decía, es para que no se vayan a meter bajo las líneas del tren, porque podemos caer en culpabilidad, y yo quiero que con este tema salgamos de aquí, sí, retados, confrontados. Vamos a apagar los celulares porque todo se mete aquí. Salimos confrontados, salimos retados, pero también que salgamos de aquí con estrategias efectivas. Amén. Estrategias efectivas para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Algunos de nosotros, ya nuestros hijos han crecido, pero van a venir nietos, pero también vienen hijos espirituales. Y los principios que les estoy dando son principios que ustedes van a aplicar en lo natural y en lo espiritual. Amén. Ok, quiero que veamos, hoy vamos a empezar la segunda parte del material, cultivando una paternidad eficiente. Les voy a dar 4 principios que nosotros vamos a tomar para caminar en ellos, pero todos los días, con nuestros hijos. Recuerden que son naturales y espirituales. ¿Cómo nosotros cultivamos esto? Quiero retomar el ejemplo por un momento de Samuel. Samuel fue un hombre que dice la Biblia que en todo, o sea, fue hallado siempre alineado con Dios. Samuel no fue un hombre, en ninguna parte de la Biblia vemos a Samuel ni respetando a sus padres, tampoco vemos a Samuel irrespetando a su cobertura, a pesar de que su cobertura era una cobertura fuera de orden. Elí era un hombre, y en alguna oportunidad yo enseñé de esto, pero Elí era un hombre que había perdido completamente la visión y la sensibilidad espiritual. Y a pesar de esto, Samuel fue un hombre que le dio honra a ese padre espiritual, aunque no se lo merecía. Y mi reflexión sobre los hijos de Samuel tiene mucho que ver con el modelaje, porque yo creo, claro, la Biblia no lo dice en ninguna parte, pero por las cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, yo puedo concluir
no sin lugar a equivocarme, no, jamás. Por supuesto, es una conclusión personal, que mucho del problema de los hijos de Samuel se debió al modelaje que tenía Samuel de paternidad. Elí, que fue el modelo que Samuel siguió como papá natural, fue un pobre modelo. Elí fue un hombre, de hecho, cuando el profeta vino, el primer profeta que le habló a Elí, que no aparece su nombre en la Biblia, le dice, la palabra que le trae es que a causa de que él había honrado más a sus hijos que a Dios, su ministerio era cortado de Israel. Y el modelaje que tenía Samuel era que lo único que Elí hacía con sus hijos era decirle, miren hijos, esto no se hace porque mira lo que la gente dice. El problema de Elí era lo que la gente pensaba. Elí tenía un problema que muchos cristianos tienen, es qué va a pensar la gente. Y cuando disciplinamos a nuestros hijos o cuando le damos una palabra, viene con una motivación equivocada y es basada en qué va a pensar la gente. La verdadera motivación, quiero recalcar que quede en sus corazones, de la disciplina es el amor. Y hoy vamos a ver un poco más de cerca, es el caso de Jocabed. Porque Jocabed, a diferencia de estos otros casos, fíjense esto, Jocabed no tenía la formación ni teológica ni profesional de Elí o de Samuel. Jocabed era una mujer esclava. Fue levantada en uno de los momentos donde ni siquiera Israel era nación. Eran una gran familia nada más, pero ellos todavía no eran nación. O sea que era una mujer que no tenía identidad nacional. Era una mujer que no tenía, vamos a decir, una identidad clara, entre comillas, en el sentido de que ella era una esclava. Ella no les era permitido desarrollarse en ningún sentido. Sin embargo, Jocabed tuvo la capacidad de mirar el destino de sus hijos por encima aún de sus circunstancias presentes. Y cuando Israel aún no era nación, ella pudo verlos como el libertador de la nación, que aún no existía, como el sacerdote de la nación, que aún no existía, y como la profetisa de la nación, que aún no existía. Eso se llama tener visión. Eso se llama tener la capacidad de ir más allá de las realidades. Cuando nada existía, ella tuvo la capacidad de ver a sus hijos caminando en un destino y en un propósito. Y miren lo que sucede. Muchos de nosotros que estamos aquí, y me incluyo, muchos de nosotros ponemos de excusa para el tiempo pobre que compartimos con nuestros hijos el exceso de trabajo. Muchos de nosotros ponemos como excusa de no darle mejores cosas, y quiero que entiendan la frase darle mejores cosas, que ahorita la voy a ampliar en el sentido de educación y eso, como el hecho de que no tenemos recursos. Pero si vemos el ejemplo de Jocabed, una esclava que no producía dinero, porque los esclavos no ganan ni siquiera salario, ni siquiera son asalariados, y una mujer esclava sin formación levantó de sus 3 hijos, de los 3 hijos, hizo los máximos líderes de una nación que no existía y de quienes queda memoria hasta el día de hoy. Miren lo tremendo de esta mujer. O sea que no es excusa ni nuestra formación académica. Ninguno de nosotros tiene excusa. Es que yo no fui a la universidad. Yo escucho tanta gente decir, bueno, es que yo no tuve la oportunidad de, pero ahora la tienes. Nosotros no tenemos excusa de que nuestros recursos son bajos. Nosotros no tenemos la excusa de que venimos de hogares donde el modelaje fue malo con respecto a cómo levantar familias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que venimos, y ahí estoy incluida yo, de hogares que se rompieron, de hogares donde no hubo todo lo que debió haber existido, nosotros tenemos modelos bíblicos y tenemos modelos en el tiempo presente de personas que podemos asumir como nuestros padres espirituales. ¿Verdad que sí? Entonces,
lo que quiero llevarte es al punto donde es importante que no sigas dándole excusas a los problemas que tienes y los enfrentes, porque solamente cuando nosotros enfrentamos los problemas que tenemos en el hogar a nivel natural y los enfrentamos a nivel espiritual con la gente que Dios pone en nuestra mano, es cuando estrategias efectivas nos van a ser entregadas para ayudar a la gente. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios y esto sin ningún espíritu de orgullo o de vanagloria. Pero yo soy un testimonio vivo de lo que significa venir de un hogar roto y poder tener un hogar estable. Venir de una relación familiar donde el rechazo era mi marca más fuerte y convertirme en una persona que puedo amar y no me afecta ni el rechazo y no tengo mentalidad de víctima, porque el Espíritu Santo verdaderamente sanó mi corazón. Y poder ir más allá y entonces toda la experiencia que viví, poderla traducir en ayudar a cientos y cientos de personas a ser libres y a encontrar su verdadera identidad en Cristo. Esto lo estoy compartiendo no con ningún orgullo, sino diciéndote, todos nosotros tenemos la misma posibilidad de utilizar las experiencias dolorosas de nuestra vida, los momentos terribles que vivimos, todo lo que hemos vivido y capitalizarlos ahora en Dios, en el poder del Espíritu, para convertirnos en instrumentos poderosos en su mano, de tal manera que la gente, tanto natural como espiritual, que Dios ha puesto en nuestra mano, sean bendecidos. Amén. Amén. Hay 4 cosas, cómo nosotros cultivamos una paternidad eficiente. Hay 4 principios que quiero ver. Es cuando tenemos la capacidad de entregarnos, de proteger, de formar y de interceder. 4 cosas que tienen que ir de la mano. 4 cosas que no podemos ignorar en nuestra vida. Y no importa cuál es el tiempo que nosotros tengamos en el Señor. Todos nosotros podemos interceder. Déjeme decirle, yo creo que hay una capacidad espiritual innata en el ser humano después que es mamá o papá para interceder por los hijos, aunque no tenga una vida espiritual de muy allá con Dios. Porque en el momento que nosotros vemos a un hijo, a una hija, que los amamos en situaciones terribles, algo que sale de lo profundo de nuestro ser, nadie nos los enseña, que nos dice que le clamemos a Dios por ese hijo, por esa hija. Nadie nos enseña eso. Es algo que es como que Dios mismo lo puso, porque sabía que fuera de Él nosotros no podemos enfrentar tan grande tarea. Ahora bien, quiero que veamos estas 4 cosas: la entrega, la protección, la formación y la intercesión. Quiero ver, antes de ver los 4 puntos, la paternidad según la Biblia, cuando se levanta en medio del caos para traer el orden. Dios ha escogido, y les decía la clase pasada, que el corazón que Dios está restaurando es paternidad, no maternidad. Y no porque esta sea una clase sexista, ya les expliqué, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Porque la madre ama por naturaleza. Nosotras amamos porque llevamos al bebé 9 meses, es parte de nosotros. ¿Cómo no amar a los hijos? Los parimos. Pero el padre ama por decisión. ¿Y por qué el principio entonces es paternidad? Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos tenemos que decidir amarlos, naturales y espirituales. Yo no tengo, como he dicho en ocasiones, ¿usted cree que para mí no es más fácil? Yo le doy gracias a Dios que a nivel natural nosotros somos una familia estable, no solamente emocionalmente, financieramente. Yo no necesito por qué tirarme problemas encima, de estrés, de que si hay o no para pagar. Yo no lo necesito porque Dios nos ha hecho una familia que tiene un sustento. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Pero ¿qué es lo que me hace o qué es lo que nos hace a nosotros meternos en un problema como el que nos metemos, el problema entre comillas? Amor, que amamos a la gente. El que no se completen las cosas y que lo saquemos de nuestro bolsillo es por amor. Nosotros hemos decidido amar lo que Dios nos ha entregado. El corazón tiene que ser, la decisión de amar es el corazón de padre, lo que se va desarrollando en la persona.
Solamente el cristiano que desarrolla el amor de padre, hablando espiritualmente, es el cristiano que va a cuidar de sus hermanos, espiritualmente hablando. Y la razón por la que tenemos tanta gente egoísta sentada en nuestras congregaciones, que soy yo en el primer lugar, que soy yo en segundo lugar y que soy yo en tercer lugar, es porque simplemente no solamente viene de problemas, sino que no puede desarrollar un corazón porque no se ha sanado nunca. Entonces, ¿cómo se levanta una paternidad en medio de una situación de caos? Estamos en un mundo terrible. Estamos en un mundo donde los problemas a todo nivel es falta de amor en el hogar. Todo lo podemos reducir allí. Yo le decía a la clase pasada, niños criados con el Nintendo o el internet. Mis hijos siempre jugaron juegos de video. O sea que yo no estoy diciendo esto para decirles a ustedes, no dejen que sus niños jueguen juegos de video, porque mis hijos jugaron juegos de video. Mis hijos hicieron deportes, mis hijos estudiaron. Pero, ¿cuál es la calidad de tiempo que compartimos con nuestros hijos? Cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿por qué decides? ¿Decides por tu trabajo o decides por una relación? ¿Cuáles son las cosas que te motivan? Recuerda que escogí los puntos que escogí para que nadie se sintiera culpable, sino para que viendo los ejemplos bíblicos pudiéramos decir, si a pesar de los problemas de Samuel y si a pesar de los problemas de David, Dios los usó y Dios pudo restaurar mucho de su vida, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Pero la clase, por supuesto, es confrontante y es imposible no quererles compartir con ustedes principios y que no nos confrontemos. Miren en 1 Corintios 4, por favor, 14, dice, no escribo esto para avergonzarnos. No estoy hablando esto para que nos avergoncemos, sino para amonestarles como a hijos amados. La intención de la clase sobre paternidad no es que sintamos ni vergüenza ni culpabilidad, sino que como hijos entremos en una reflexión. Amén. Amén. Porque aunque tengas innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del Evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ustedes todos pueden tener muchos maestros. Maestros, la palabra en el griego es de donde viene la palabra pedagogo. Pedagogía es la ciencia de la educación. Es la que establece no solamente la metodología, pero saca las herramientas, los recursos para tener sistemas de enseñanza-aprendizaje que sean sistemáticos. Eso es pedagogía, ¿ok? Establece currículum, establece formas de evaluación, eso es pedagogía. Y él está diciendo, ustedes pueden tener muchos pedagogos en su vida, es decir, mucha gente que puede enseñarlos. Pero no todo el que me enseña es padre. Y estamos hablando de que de maestros o de paternidad. Esto es importante porque muchos de ustedes pueden escuchar muchos buenos temas de muchas buenas personas. Gloria a Dios. Aprenda a tomar lo bueno de mucho predicador. Pero coloque, ¿dónde están sus padres naturales y espirituales? Pablo está diciendo, ustedes pueden tener muchos buenos maestros, pero en Cristo no hay muchos padres. Aún el apóstol estaba reconociendo. Y es interesante que el mismo apóstol le dice cómo él llevaba las marcas. Cuando él utiliza la palabra apostolado allí, que es el enviado, comisionado, está hablando de paternidad. Dice, las marcas de la paternidad mía las llevo en el cuerpo por cada uno de ustedes. Y la palabra, la reflexión que cada uno de ustedes necesita hacer a nivel natural y a nivel espiritual es quién tiene esas marcas a causa de su vida. El hermano Efraín estaba diciendo que quien lo crió no fue su papá que lo engendró, pero fue el que lo formó, lo crió, lo disciplinó y lo llevó a ser quien es. Entonces ahí, ¿quién es el padre? ¿Quién fue el padre del hermano Efraín? El que lo crió. ¿Por qué? Porque ese hombre engendró a Efraín emocionalmente y lo engendró espiritualmente. El otro tiene una honra, ¿ok? Físicamente lo trajo, pero no se encargó de él. Usted pudo haber recibido a Cristo con cualquiera, pero ¿quién le está formando?
¿Quién está intercediendo por usted? ¿Quién está ayunando por usted? ¿Quién está pendiente de su situación? Entonces, ¿quiénes son sus padres espirituales? La paternidad no es un asunto de decir yo soy tu padre o tu madre espiritual. Pero ¿quién le está dando? ¿Quién está cubriendo su vida espiritualmente y está llevando el peso de la parte espiritual sobre su vida? Esto es bien importante porque esto es lo que determina a quién le da a usted la honra como padre. Hace mucho tiempo alguien me decía, porque era un machista, sexista, me dijo esto, bueno, el pastor Luis es el pastor, pero usted no, como decía, porque usted es mujer. Y yo le dije, bueno, no oro más por ti, pues. Así de simple. No, pues no. No. Y yo a los hijos de la calle no le estoy dando comida. Yo no salgo a darle la comida a los muchachos de la calle. Ahora, si de repente me lo encuentro de vez en cuando porque se me mueve el corazón, le doy a alguien, pero mi trabajo no es ir a cocinar para los muchachitos de la calle, yo tengo que cocinar en mi casa. Espiritualmente es lo mismo. No soy padre espiritual para ti, perfecto, no tengo por qué cubrirte. No tengo esa responsabilidad, amén, me quitaste una responsabilidad de encima. Entonces la gente se queda así, no, pero ¿qué querían? ¿Ofenderme? Bueno, yo te digo la verdad, entonces decirte la verdad te ofendió, no. Por eso es que siempre digo, miren a dónde tiran sus piedras. Perfecto, si usted considera que alguien no es su padre espiritual, asegúrese que no está asumiendo como padre espiritual a alguien que de verdad está orando por usted. Alguien que de verdad está llevando la carga espiritual de su vida y de su hogar. Asegúrese. Porque si usted se quita ese manto, no importa, perfecto. Usted lo decidió. Igual que a nivel natural. ¿Cuántas veces como hijos le dijimos a los padres no te quiero? ¿O cuántos de nosotros, nadie me levante la mano, se fue de su casa antes de tiempo o se fue de manera incorrecta? Y me dice usted, o piénselo, si eso en la vida no lo ha pagado. Nadie me levante la mano, nadie mueva la ceja, no quiero saber nada de su vida interior. Pero quiero que usted mismo se haga una reflexión y piense si a nivel natural lo que hizo de manera inadecuada no está pasándole, no le pasó un vil en su vida. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de que a nivel natural es un reflejo de cosas espirituales, cuando nosotros espiritualmente hacemos las cosas también fuera de tiempo y le quitamos a alguien la autoridad espiritual sobre nuestras vidas y se le entregamos al que a nosotros nos parece. Algo que Luis y yo aprendimos así muchísimos años, gracias a Dios que recién casado, fue a quien le entregábamos la paternidad espiritual sobre nuestras vidas. Éramos una pareja joven, muy joven, y desde muy jóvenes en el ministerio. De hecho, nosotros no tuvimos pastores que nos dieran consejería prematrimonial. ¿Saben por qué? Porque nos decían todos los pastores amigos nuestros, ¿pero qué les vamos a enseñar? ¿Cómo nos iban a decir qué nos iban a enseñar? Para ellos éramos tan maduros espiritualmente que la palabra era, ¿qué le vamos a enseñar? Yo nunca había estado casada, había mucho que enseñarme. ¿Sí o no? Yo nunca había tenido un hijo, había mucho que enseñarme. Y no recibimos consejería porque ninguno de los pastores, amigos nuestros, quisieron darnos consejería y esa era la frase. Y nosotros pudimos habernos sentido muy orgullosos. Ay, wow, cómo nos ven. Por el contrario, a mí me entró tembladera y dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque yo dije, tenemos una responsabilidad grandísima. ¿Y qué decidimos? Nosotros decidimos caminar bajo el modelaje de padres espirituales que, primero, tuvieran un hogar que valiera la pena ver, que fueran cristianos no por 5 años. La mayoría de ustedes buscan pastores que no saben ni siquiera si tienen 3 años en el ministerio. Las familias las tienen envueltas un desastre. Y ustedes dicen, ay, aquí me quedo porque la iglesia me queda cerca. Ah, bueno, ¿eso es lo que tú quieres? No. Nosotros buscamos padres espirituales que tuvieran un matrimonio estable, hijos en el Señor, y que pudieran enseñarnos una palabra que fuese más excelente la que nosotros sabíamos. Y esos fueron los padres espirituales que nos buscamos. Cuando llegamos a este país y decidimos, es tiempo de cambiar de paternidad, pero no porque el papá no servía, sino porque estábamos en otra nación. ¿Qué hicimos? Oramos. Cuando encontramos a la persona, que es el apóstol Terry Thompson, después de mirar, llamamos a nuestro padre espiritual en Venezuela, llevamos a Terry a Venezuela, se conocieron personalmente, ¿verdad?
Y aquel hombre dijo, es el tiempo de que ustedes salgan a algo nuevo, Dios tiene algo diferente y mucho más grande para ustedes, su estación conmigo terminó. Así salimos. Y hemos visto la bendición en nuestra vida, hemos ido de gloria en gloria, pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Va a una iglesia porque el pastor es famoso, porque habla, porque grita, porque le dice a las mujeres que no sirven, qué sé yo, métanse por donde ustedes quieran. Y no chequean nada. Hermanos, no, uno tiene que chequear. ¿Cuántos de ustedes le van a entregar su dinero a alguien para que se la maneje en el mercado en la bolsa de valores y no chequean a ver si trabaja bien con el dinero o no? ¿Alguno de ustedes haría eso? Pues si lo hace es un tonto que no le va a entregar $1 millón que se ganó a alguien que no sabe manejar el dinero. ¿Usted lo haría? Entonces, ¿qué es más importante, $1 millón o su vida espiritual, su vida familiar? De la misma manera, usted se convierte en padre espiritual en la medida que usted entiende la responsabilidad que eso implica. ¿Cuál es uno de los problemas sociales que tenemos en este momento? Niños criando niños. Niños de 13, 14, 15 años pariendo niños. ¿Y dónde terminan criándose esos niños? La mamá, la abuelita, el tío, el daycare, la televisión, el Nintendo, porque ¿qué podemos esperar de estos niños si no tienen la madurez? Y el día que pierden la compostura, más fácil es agarrar al muchachito y tirarlo contra el suelo, porque no tienen madurez, porque no saben aguantar una presión de un niño enfermo 3 días, llorando sin parar. No tienen la madurez emocional para lograrlo enfrentar. Y tenemos pastores y ministros de la misma manera, niños espirituales, indoctos. Pablo les llamó indoctos, es decir, que no, ignorantes, sin el nivel adecuado. ¿Y qué es lo que hacen esos padres espirituales? Usted ve todo tipo de consejos que dan. Yo he atendido cantidad de personas que cuando vienen le digo, pero cuando fuiste que te dijo, me dijo esto, y yo digo, Dios mío, ni en el mundo se dan esos consejos. Hoy, por cierto, estaba leyendo la Biblia, así cuando agarro la Biblia para leer, simplemente para leer, y estaba leyendo la ley de la mujer cuando un hombre, cuando una familia en Israel se hacía muy pobre y para no perder su tierra era una de las pocas veces que se le daba el permiso que vendiera a su hija de esclava. Pero aún eso había leyes, cómo iba a vender a la hija de esclava. Y saben que dentro de las leyes para vender a esa hija de esclava, pues esa hija habían derechos que no perdía. Y me quedé impresionada. Dice, si la persona que la toma no la considera lo suficientemente digna como para tenerla de esposa, pues si no solamente de esclava, tiene que tener esto, ciertos derechos. Esa hija puede ser recuperable de esta manera, Dice, si la tomó de esclava y la utiliza como mujer, debe tener vestido, debe tener techo, debe tener comida. Y si esa persona la deja por otra, o sea, adquiere otra mujer que considere más digna, mira lo que dice la ley. Esa mujer de gracia automáticamente queda libre. O sea, y dije, voy a estudiar ese pasaje, porque ahí está diciendo que aún el divorcio, el rompimiento de un pacto es lícito cuando la persona que está sobre ti no te da el cuidado que te está dando. Eso es lo que está diciendo ahí. Desde la ley. Y mira lo que nosotros le aconsejamos, no nosotros, yo no. 90% de los pastores. Las mujeres las tienen desnudas, golpeadas, vejadas, violadas todos los días, maltratadas. Las otras mujeres son siempre mejores que ellas. Y le decimos, quédese ahí porque ese es su marido, esa es su cabeza. Por favor. Yo he atendido casos de jóvenes que están siendo abusados sexualmente por sus progenitores. Y los consejos que le dan pastores es, quédese ahí porque esos son sus padres. Porque son niños espirituales que no conocen la palabra.
Esto es serio. Dios está levantando una generación con un verdadero corazón de padre, que nos importe los hijos y que demos la palabra que tenemos que dar. Y a mí nadie, y esto lo digo desde ahorita, me sale con una religiosidad esta, métasela por donde quiera usted, pero a nadie le voy a aceptar una palabra religiosa que me venga a decir a mí que en el nombre de Dios alguien tiene que aceptar el abuso. Enséñelo en cualquier otra parte, aquí no. Practíquelo en cualquier otra parte, aquí no. Porque aquí es cuando se me sale a mí el celo de Dios. Y no se lo voy a aceptar a nadie. A nadie. Un abuso en el hogar, ni un abuso espiritual. ¿Por qué no? Porque tiene que pararse hombres y mujeres en un momento de la historia y decir, no aceptamos esto. Y nosotros somos parte de esa generación. Amén. Pero hagámoslo con el conocimiento de Dios y con el corazón de Dios correcto.